Un saludo fraternal. Muchísimas gracias por invitarme al quinto Congreso Internacional Virtual en Investigación e Innovación Educativa para poder compartir con ustedes algunos de mis resultados de investigación. Mi presentación se titula Marco para el desarrollo de prácticas didácticas inclusivas culturalmente. Mi nombre es Julio César Tovar Galvez. Soy investigador postdoctoral en la Universidad Martin Luther de Halle-Wittenberg y financiado por la Fundación Fritz Thyssen en Alemania. Inicio diciendo que el profesorado requiere de prácticas didácticas que incluyan en el currículo a los diversos grupos culturales representados en las aulas de clase. Como sabemos, cada vez más es común encontrar aulas que son diversas culturalmente, pero aún así, aunque en nuestras aulas no tengamos representantes de diversas culturas, sabemos que nuestras sociedades son diversas culturalmente. Abordar el tema de las prácticas didácticas es importante puesto que los escenarios educativos son un lugar en los que los encuentros entre culturas se dan y puede conllevar o a una situación de tensión entre las culturas e incluso exclusión, o también puede ser una oportunidad para hacer procesos inclusivos de convivencia pacífica. Para entender las prácticas didácticas deberíamos entender las relaciones o las interacciones entre las culturas, que por lo general cuando hay una cultura mayoritaria y una cultura minoritaria se presentan procesos de poder, y con esto viene todo el tema de las tensiones, todo el tema de la exclusión del aislamiento social. Si entendemos estas teorías, seguramente podemos identificar qué es una práctica didáctica incluyente o cuál no, o en qué medida las prácticas didácticas son incluyentes. Cuando hablo de práctica didáctica me refiero a los procesos de planificación, enseñanza y evaluación de los aprendizajes. Y se supone entonces que con estas prácticas didácticas incluyentes podemos contribuir a procesos como la justicia social. Aquí tengo un conjunto de teorías que van desde la más general hasta la más específica. Las teorías generales son sobre aculturación y describen la aculturación como todo proceso o toda situación que experimenta un sujeto de una cultura cuando se encuentra con sujetos de otra cultura. Esos procesos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Entonces habla de una aculturación asimilacionista, que es la que busca ejercer poder sobre las minorías, o aculturación integracionista, que es la que busca un entendimiento y una convivencia pacífica. Tenemos unas teorías generales educativas que nos permiten comprender esas interacciones entre culturas en el campo de la educación. Una es la interculturalidad como interacción crítica, que es la más común en Europa y Latinoamérica, y asume que es posible una interacción, que es posible un intercambio, un reconocimiento, un respeto mutuo y un aprendizaje mutuo, sin por ello dejar de reconocer las diferencias de poder que hay entre las culturas. La otra es la multiculturalidad, que es más común en el mundo anglosajón, entendido como un proceso de reafirmación de la identidad cultural, pero al mismo tiempo de interacción, es decir, que aunque reconozco cuál es mi cultura, que está diferenciada de otras, también busco la forma de que haya un contacto. Ya más metido en el tema de las teorías específicas, encuentro un conjunto de mi campo, que es el de las didácticas de las ciencias, y hay contribuciones, por ejemplo, la idea del cruce de fronteras epistemológicas o culturales, que es la idea de que todos los sujetos podemos cruzar nuestras propias fronteras culturales para entrarnos en otras nuevas culturas y así poder aprender de todas. Otra es la comprensión de las diferentes relaciones entre las epistemologías, que va desde ignorar totalmente a las culturas minoritarias hasta una integración total o inclusión. También existe otra propuesta sobre la comprensión de las diferentes relaciones entre las ontologías y las epistemologías, como en las aulas de clase el profesorado puede relacionar esas ontologías y epistemologías desde lo más excluyente hasta lo más incluyente. Y el puente epistemológico como una propuesta que entiende el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación
como un tránsito del sujeto de una epistemología a otra. Entonces, se reconoce la independencia de cada epistemología, se reconoce su validez y también su uso como parte del currículo. Entonces el profesorado motiva a los estudiantes a comprender cuál es el dominio de su epistemología, a cruzar esas fronteras y transitar hacia otras epistemologías. Pero bueno, estas son teorías que o son muy generales, como las primeras que son más de la sociología, y las últimas que son muy específicas de la didáctica de la ciencia. Entonces necesitamos un marco para el desarrollo de prácticas didácticas inclusivas culturalmente que puedan utilizarse para todas las áreas del conocimiento en la educación. Con este marco que formulemos, podemos entonces cumplir el objetivo de esta presentación, que es estudiar cómo la cultura puede ser tenida en cuenta para orientar la práctica didáctica a la inclusión cultural desde el contenido, los estilos de enseñanza, las interacciones y la misma didáctica. Es importante esto porque, sin embargo, las teorías suelen ser muy abstractas y aún no solucionan el problema que tiene el profesorado de tener unas prácticas didácticas viables para desarrollar en el aula. Entonces, este marco teórico nace como una abstracción que yo hago al reconocer estas teorías que ya les presenté y muchas otras, de escuchar diferentes posturas en congresos, en conferencias, y poder identificar elementos que para mí son generales a todas y que son como los elementos más importantes para desde allí empezar a formular unas prácticas didácticas inclusivas. Primero yo identifico el tema del pluralismo cultural, que es un enfoque que básicamente consiste en reconocer la existencia de la diversidad cultural. Parece que esto es básico, pero en ciertos momentos no se hace explícito y pareciera entonces que la cultura imperante sea la única y que las otras no existen. También esto implica que hay grupos de personas que tienen unas identidades culturales por su historia, por su lengua, por su forma de ver el mundo, por sus costumbres, y se sienten que están distanciados o diferenciados de otros grupos. Entonces es reconocer que hay una pluralidad, un pluralismo en cuanto a las culturas. Y eso hace entender entonces que en el aula, en la escuela, encontramos ontologías y epistemologías diferenciadas con sus propios dominios que son independientes y que circulan allí, pero depende de nosotros si las ignoramos o si las incluimos. Otro concepto importante que encontré es la interculturalidad, entendido como la posibilidad de encontrar elementos comunes entre las culturas, ya sea valores, prácticas, conocimientos, procedimientos, objetos, intereses que quizás nos permitan establecer una comunicación o un diálogo entre las culturas. Entonces, no solamente hablamos de unas culturas diferenciadas, sino que proponemos la idea de acercarnos y de poder dialogar a pesar de nuestras diferencias. Entonces, esto es lo que motiva el cruce de fronteras y el tránsito de una cultura a otra. Entonces, con esto entendemos que aunque que las culturas son flexibles y que los sujetos tenemos la posibilidad de transitar entre una y otra sin perder nuestra propia cultura. Entonces hablamos de una posibilidad de una interacción cultural. Y el concepto de inclusión cultural en escenarios educativos, que se da solamente cuando reconocemos a otras culturas, mire que eso tiene que ver con el pluralismo, cuando validamos a las otras culturas como unos puntos de vista o unas referencias también posibles para entender el mundo y para interpretar el mundo, y cuando implementamos o usamos estos elementos de las diversas culturas en el currículo escolar. Ahora, con este marco yo he empezado a analizar un conjunto de procesos que he realizado. Por un lado, primero quiero aclarar que lo que les voy a presentar no es una revisión sistemática, no es un estado del arte, sino es el producto de haber analizado diferentes estados del arte que yo he realizado anteriormente. Por ejemplo, una revisión, la primera revisión que yo hago grande tiene que ver con las relaciones entre las epistemologías de las ciencias naturales y las epistemologías alternativas. En el caso de Colombia, que es mi país, encontramos epistemologías que pertenecen a las comunidades indígenas, a las comunidades afrodescendientes y a las comunidades campesinas y mestizas.
Entonces hago ese análisis y encuentro unos elementos interesantes para diferenciar allí. Luego hago otra revisión que es más general, que tiene que ver con los procesos de aculturación, en qué medida son inclusivos o excluyentes, y entonces puedo encontrar elementos muy interesantes que voy a presentar a continuación. Pero al final también hago yo otra revisión en la que abro mi mente y encuentro que no solamente basta con una didáctica y una pedagogía nuestra que sea incluyente, sino que además debería yo considerar las pedagogías y las didácticas de otras comunidades diferentes a la nuestra. Entonces, al comprender esto, al ver diferentes procesos, al escuchar a diferentes personas, puedo hacer una nueva clasificación que abarca esos tres diferentes tipos de revisiones que he hecho. Y entonces yo llego a esto. Aquí hay tipos de prácticas didácticas en las que la cultura conduce, enfoca u orienta ciertos elementos o ciertos ángulos del proceso didáctico. Entonces hablo de cuatro categorías: cuando la cultura orienta el contenido, cuando la cultura orienta el estilo de enseñanza, cuando la cultura orienta la interacción, cuando la cultura orienta la didáctica. Esto es muy importante, los voy a nombrar cada uno de los que se encuentran acá en términos generales, pero solamente me voy a centrar en aquellos en los que yo he hecho trabajos empíricos y que tengo resultados y puedo contarles mejor la experiencia. Sobre los otros quizás podamos hablar después durante el tiempo de preguntas y respuestas al final del video. Entonces quiero hablarles de la primera categoría, que es cuando la cultura orienta el contenido. La primera subcategoría: las culturas no dominantes son excluidas del contenido a enseñar. Entonces, de trasfondo está que solo los contenidos provenientes de la cultura dominante son válidos. Y las prácticas didácticas tienen que ver con la enseñanza tradicional de las disciplinas que ya conocemos del currículo oficial. Y son todas las didácticas, desde lo tradicional hasta las más, digamos, centradas en el estudiante. Encontramos también otra subcategoría cuando la cultura orienta al contenido. Dentro de esta primera categoría, la subcategoría: las culturas no dominantes son usadas como ejemplo o anécdota. De trasfondo está que las culturas diferentes a la dominante son solo un aporte eventual a las clases del currículo oficial. Las prácticas didácticas por lo general usan como ejemplo o como anécdotas el conocimiento de las otras comunidades. Dentro de esta misma categoría de cuando la cultura orienta el contenido, encontramos la subcategoría: las culturas no dominantes son usadas como contexto. Entonces, de trasfondo está que las culturas no dominantes son un pretexto, un contexto o un caso que motiva el aprendizaje de las disciplinas del currículo oficial. Las prácticas didácticas por lo general estudian las culturas no dominantes desde sus disciplinas. Otra subcategoría es: el contenido oficial es ajustado a la cultura local. De trasfondo está que se hace una adaptación del currículo oficial a las comunidades de culturas no dominantes. A diferencia del anterior, el anterior solamente toma ciertos eventos de las culturas locales o minoritarias como un objeto de estudio, pero en esta otra subcategoría es una adaptación completa de todo el currículo al contexto local. Las prácticas didácticas se caracterizan por siempre llevar el contenido del currículo oficial al contexto local o de las minorías. La otra subcategoría aquí son: los contenidos de cada cultura se enseñan de manera paralela. El trasfondo es que los contenidos de las culturas no predominantes no se integran con los contenidos oficiales, es decir, no se propicia una interacción entre los contenidos. Y las prácticas didácticas por lo general son actividades o espacios que son paralelos o para cada una. La otra subcategoría: de los contenidos de cada cultura se enseñan desde la inclusión, es decir, aquí se reconocen que hay unos contenidos que pueden emerger de cada una de las culturas que son válidos para las clases, pero que además se establece una relación entre ellos. Y quiero contarles un ejemplo de lo que yo he hecho. Pero yo partí del concepto del puente epistemológico, que es la posibilidad de cruzar las fronteras de nuestras epistemologías, de nuestras culturas, transitar entre un terreno común a las epistemologías y adentrarnos a las nuevas epistemologías. Entonces, por ejemplo, pasamos de nuestras epistemologías tradicionales a las, por ejemplo, epistemología de las ciencias.
pero también puedo devolverme y puedo aprender entonces de cada una de las epistemologías cruzando un puente en todos los sentidos en diferentes momentos. Este puente yo lo sinteticé en un concepto o en un principio de independencia epistemológica, que es el reconocimiento del dominio específico de cada epistemología. No las mezclo, no valido una desde la otra, no mido una desde la otra y no busco unos híbridos. Respeto cada una en su dominio. El otro principio fue la similitud epistemológica, entonces el reconocimiento que hay ciertos elementos comunes, como pueden ser teorías o conceptos, como pueden ser metodologías, como pueden ser procesos, actividades, incluso valores y ciertos objetivos que nos permiten establecer ese diálogo y la posibilidad de cruzar las fronteras. Con esto yo diseñé unas prácticas interculturales de enseñanza de las ciencias. La primera es una planificación que la titulé Construyendo el Puente Epistemológico. Entonces con esto yo les sugiero a los profesores que la primera actividad que ellos desarrollen es organizar las epistemologías de cada una de las culturas en una estructura como puede ser ideas, por ejemplo, científicas y tradicionales. Cuando me refiero a tradicionales ya digo que son las culturas que en mi país consideramos como pueblos originarios, y unas prácticas del hacer, y respetando con esto la independencia de cada dominio epistemológico y para involucrar a los estudiantes en la construcción de explicaciones, que en este caso sería el producto del aprendizaje de los estudiantes. La segunda tarea es identificar similitudes epistemológicas para el tránsito entre las culturas. La segunda práctica intercultural de enseñanza de las ciencias es la implementación, que es enseñarle a los estudiantes a producir explicaciones desde el puente epistemológico, es decir, desde las diferentes epistemologías, pero también desde el tránsito entre una y otra epistemología. Entonces la primera tarea surgida del profesorado es involucrar a estudiantes en prácticas de producción de ambas epistemologías con el objetivo de recolectar información sobre el fenómeno a explicar. La segunda tarea aquí es involucrar al estudiantado en prácticas de legitimación de ambas epistemologías con el objetivo de recolectar información sobre el fenómeno a explicar. Y la última tarea aquí es involucrar al estudiantado en la producción de explicaciones sobre un mismo fenómeno, pero desde cada cultura o cada epistemología, sin mezclarlas, sin invalidar la una con la otra, o sin tratar de comprobar una epistemología desde la otra. Entonces, están por separado, pero tienen en común un fenómeno a estudiar, es decir, lo que motiva el aprendizaje de los estudiantes. Y así cuando encuentro yo que, a pesar de que sí tenemos unos contenidos provenientes de cada cultura, estamos estableciendo una relación y un objetivo común, que es explicar una situación. Entonces pasamos a la segunda categoría, cuando la cultura orienta el estilo de enseñanza. Encontramos una subcategoría de comunicación basada en costumbres, y es cuando el profesorado adapta la forma de enseñar de acuerdo a características que identifican la población. Quiero contarles un ejemplo que yo he estado estudiando, y es un curso de alemán como segunda lengua para inmigrantes, lo que llamamos aquí en Alemania un curso de integración. Entonces la profesora identifica que hay un grupo de estudiantes de una región de Asia Occidental, lo que normalmente llamamos Medio Oriente, cuya característica es que son espontáneos y les gusta interactuar bastante. Hay otro grupo de estudiantes de la misma región, pero que prefieren trabajar individualmente y son silenciosos. Y hay otro grupo de estudiantes de Asia, sobre todo del sur, que son silenciosos y tímidos. En función de estas características que la profesora ha identificado a través de los años de trabajar de estas comunidades de acuerdo a su cultura, ella prefiere que los procesos de autoevaluación estén de acuerdo a las características de cada grupo. Entonces, para el primer grupo es una evaluación grupal y pública, para el segundo se hace una evaluación individual y privada, y para el tercero se hace una evaluación individual pero por escrito, porque no les gusta o se sienten mal cuando hablan de ellos mismos. Otras subcategorías cuando las estrategias están basadas en estilos y ritmos de aprendizaje. El trasfondo es que los estilos y los ritmos de aprendizaje son característicos de cada grupo cultural, y de ello hay muchos estudios que muestran que sí hay una correlación con unas generalidades de cómo se aprende y las culturas. Entonces las prácticas se caracterizan porque están basadas en la evaluación de esos estilos y los ritmos de aprendizaje. Por lo general hay unos test para identificar o para evaluar eso. Dentro de esta misma categoría, otra subcategoría es la organización basada en afinidades e intereses. Entonces el trasfondo es que los intereses, metas y afinidades de cada comunidad son relevantes para la enseñanza. Entonces, por lo general, el profesorado
desarrolla prácticas basadas en la identificación de esas características de la comunidad, como en el ejemplo que les conté anteriormente, que la profesora ha identificado diferentes formas o estilos de acuerdo a las culturas. Dentro de esta misma aquí vamos a la tercera subcategoría, que es cuando la cultura orienta la interacción. Entonces encontramos la primera subcategoría cuando las culturas están aisladas. El trasfondo es que es excluyente porque la cultura dominante no considera la validez de otras culturas. Las prácticas didácticas no tienen nada característico porque son las que siempre se utilizan para la enseñanza de cualquier disciplina dentro del currículo oficial, que van desde lo más tradicional hasta las centradas en los estudiantes. Encontramos otra subcategoría que son las culturas paralelas, que es una relación excluyente porque, porque se considera que cada cultura debe ser abordada en su propio espacio y momento, que no es necesario, que no es deseable una interacción entre las culturas aunque estén presentes en la escuela. Las prácticas didácticas no tienen características especiales, pero lo importante es que son diferentes para cada tipo de contenidos o para cada cultura y están en momentos separados. Dentro de esta misma tercera subcategoría encontramos la subcategoría de aprendizaje sobre otras culturas pero sin interacción. Entonces es parcialmente incluyente porque el conocimiento sobre culturas no dominantes es relevante, pero no hay una interacción cultural. Entonces por lo general las prácticas didácticas están basadas en los rasgos de la comunidad, en los contenidos de la comunidad, que es minoritaria, que es la que me llama la atención porque es diferente a la mía, pero no hay contacto directo con personas que representan esas comunidades. Dentro de esa misma categoría encontramos la subcategoría interacción solo cuando hay representantes de las culturas. Entonces, es parcialmente incluyente como la anterior, se consideran los contenidos de las diferentes culturas y sus rasgos, pero solamente se invita a personas representantes de estas comunidades en ciertos momentos. Este cuadro aquí es para mostrarles un trabajo de algo que hizo un profesor a partir de la orientación que yo le di, y fue definir contenidos independientes pero equivalentes entre ambas culturas y las utilizó para que los estudiantes lograran su objetivo de aprendizaje de manera independiente. Entonces encontramos que el profesor propuso caracterizar un sistema desde la química y desde lo tradicional. Propuso una idea científica y una idea tradicional. La científica desde la química, estequiometría y ecuaciones químicas, y la tradicional desde el significado religioso, curativo y comunitario que la chicha tiene para la comunidad muisca, que es una comunidad indígena del centro de Colombia. Propuso unas prácticas de producción científica en el laboratorio, una práctica de producción tradicional, que es la elaboración de la chicha según la tradición de los adultos dentro de las familias de los estudiantes. La práctica de legitimación científica finalmente no la planificó, pero la práctica de legitimación tradicional fue compartir con la comunidad la elaboración de la chicha. Entonces lo importante aquí, además de considerar los contenidos desde cada cultura y relacionarlos con el producto de aprendizaje del estudiantado, fue invitar a personas de la comunidad campesina y tradiciones indígenas de manera momentánea en la clase. Otra subcategoría que encontramos aquí es el aprendizaje e interacción con otras culturas. Entonces es incluyente porque la presencia e interacción de las diversas culturas es permanente. Las prácticas didácticas consisten en el reconocimiento y organización de los contenidos, la vinculación de esos contenidos a la meta del aprendizaje, participación de representantes de cada cultura pero de manera permanente, como las comunidades interculturales de aprendizaje. Aquí encontramos otra categoría que es la cultura orienta a la didáctica, y encontramos subcategorías como didácticas excluyentes, cuando la cultura mayoritaria desconoce, invalida y no implementa en la clase las otras culturas, cuando las prácticas didácticas no tienen nada particular para reconocer o para incluir las didácticas minoritarias. Encontramos las didácticas incluyentes monoculturales, que es lo que hacemos en general desde nuestra experticia en los grupos de investigación en las universidades para ser incluyentes, pero lo hacemos solamente desde nuestra cultura. Entonces la cultura mayoritaria reconoce, valida e implementa en clase las otras culturas.
Las prácticas didácticas reconocen y organizan el contenido de las diferentes culturas, vinculan ese contenido a la meta de aprendizaje, participan personas representantes de las diferentes culturas, pero no se vinculan didácticas de las otras culturas, es decir, solamente desde mi hacer con una tradición occidental procuro la inclusión, pero no incluyo epistemologías o pedagogías o didácticas de otras comunidades. Encontramos las didácticas incluyentes interculturales, se caracterizan porque además de lo anterior sí consideran las didácticas o las pedagogías de las otras comunidades minoritarias. Y quiero contarles el ejemplo que yo hice. Entonces yo fui al puente cultural, que es una generalización del puente epistemológico, y es la posibilidad del cruce de las fronteras culturales para no solamente aprender epistemologías diversas, sino también otros elementos de las otras culturas diversas. Entonces es asumir que yo puedo reconocer cuál es mi cultura, tengo la posibilidad de cruzar esa frontera, me movilizo y llego a otras culturas para vivirlas, participar y aprender de ellas sin que eso signifique que yo cambie mi cultura o pierda mi cultura. Y que la sintetizaba en dos principios: la independencia cultural, que es ese reconocimiento de que cada cultura tiene sus dominios, aunque es dinámica, pero también que hay una similitud cultural, es decir, elementos comunes, zonas de encuentro que me permiten ese intercambio. Pero hasta aquí eso es una epistemología o una propuesta desde una universidad, que es una tradición europea moderna, desde una forma de concebir la didáctica y la pedagogía desde una universidad. Sin embargo, yo también recurrí a una idea que aprendí con los indígenas Huitoto en Colombia, y fue el concepto de círculo. El círculo como una forma de compartir, de dialogar y de difundir la palabra. Entonces yo identifiqué allí cosas como que cuando estamos en la maloca, que es el recinto sagrado, en forma circular, también nos sentamos nosotros de forma circular y estamos el uno al lado del otro. Encontramos que en el centro está quien convoca, que es el fuego, y que es la persona que es portadora de la sabiduría y de la autoridad. En mi vivencia fue mayoritariamente con abuelas. Y encontramos una dinámica entre el centro y la periferia, porque nosotros escuchamos a la persona sabia, pero al mismo tiempo podemos expresarnos, y eso que nos da la persona sabia nos retroalimenta, y también nosotros compartimos lo que tenemos con esa persona sabia. Entonces ya tengo dos didácticas de dos diferentes culturas, y con esto fue la experiencia aquí en Alemania de la enseñanza del español, teniendo en cuenta las culturas de Colombia, Alemania y España. Este gráfico es importante porque procura representar todos los elementos que están en los recuadros verdes. Tengo los tres países identificando que hay una independencia cultural, que son unas costumbres, que son unos procesos lingüísticos que son característicos de cada país. Pero al mismo tiempo en el centro tengo un conjunto de valores que son comunes y que son similares entre las culturas, pero asimismo la forma de representar el gráfico y de poner los nombres de cada país significa que estamos al lado y lado como iguales de manera horizontal, respetándonos sin establecer una jerarquía. En el centro está lo que nos convoca, que es esos valores en común, pero también hay un intercambio entre el centro y la periferia. Hay valores que están en común, pero al mismo tiempo esos valores compartidos nos retroalimentan en nuestra individualidad. Como comentarios finales, entonces la utopía es llegar a prácticas basadas en una didáctica incluyente intercultural como la que nombré al final, la cual oriente el aprendizaje desde la interacción cultural con sujetos de las diferentes comunidades, promoviendo contenidos de cada cultura y que respondan a los contextos de cada comunidad. Entonces la inclusión cultural en las prácticas didácticas abarca al menos el contenido, los estilos de enseñanza, las interacciones y la didáctica. Muchas gracias.